La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico. Esta ley va a ser una ley histórica. Tenemos los números necesarios. La reforma laboral no es solo un paquete de artículos, es una intervención directa sobre la vida cotidiana, sobre el tiempo, el miedo, la disponibilidad, el valor del cuerpo y del futuro. Milei no quiere, y menos Sturzenegger, que está con la motosierra, que le hables de otra cosa que no sea modernización. Históricamente se le dijo flexibilización. Va a haber como un banco de horas. Se va a permitir siempre de común acuerdo, por ejemplo, que en vez de trabajar 8, trabaje 12 horas. Las indemnizaciones, bueno, se va a reducir la base de cálculo de las indemnizaciones. Leí el proyecto y más allá de los tecnicismos, hay una pregunta que no se está haciendo lo suficiente. ¿Qué tipo de sujetos produce esta reforma? ¿Qué tipo de vínculos y de violencia se empieza a organizar? De eso quiero hablar hoy. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Como todas las semanas, quiero agradecerles por estar del otro lado, por tomarse este rato para pensar, para escuchar, para discutir y también para incomodarnos un poco. Este canal es un espacio para ampliar los márgenes del debate, para correr los lugares comunes y tratar de entender no solo qué pasa, sino qué nos pasa con lo que nos pasa. Si todavía no te suscribiste, te invito a hacerlo porque acá hablamos de política, sí, pero también de subjetividad, de vínculos, de violencia, de derechos y de vida cotidiana. Hoy quiero que conversemos sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei. Y quiero decirlo así claramente. Leí el proyecto, pero no vengo a hablar desde titulares ni desde consignas. Vengo a hablar desde una pregunta que atraviesa todo lo que trabajo. ¿Qué formas de subjetividad se producen cuando se transforman las reglas que organizan el trabajo? Porque una reforma laboral no es solo un reordenamiento técnico, es una tecnología de poder. Redefine tiempos, disponibilidades, protecciones, márgenes de conflicto, modos de dependencia. Y todo eso no impacta solo en el mercado. Impacta en los cuerpos, en los vínculos, en la vida psíquica y en la social. El proyecto avanza de manera consistente en una misma dirección: debilitar el sistema de protecciones, flexibilizar la relación laboral, individualizar los riesgos y redefinir el vínculo de trabajo como un vínculo cada vez más asimétrico y más solitario. Claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. No hace falta entrar en cada artículo para ver el movimiento general. Se corren límites, se relativizan garantías, se reducen herramientas colectivas y se amplía la discrecionalidad empresarial. Cuando eso ocurre, no estamos solo frente a un cambio normativo, estamos frente a un cambio en las condiciones de existencia. Porque no es lo mismo vivir y trabajar en un marco donde hay derechos que funcionan como piso, que hacerlo en un marco donde casi todo se vuelve negociable, frágil y reversible. No es lo mismo construir un proyecto sabiendo que existen ciertas seguridades mínimas que hacerlo sabiendo que la continuidad, el ingreso, el descanso o incluso la protesta pueden quedar permanentemente en suspenso. La reforma no solo flexibiliza contratos, flexibiliza la vida, flexibiliza la idea de estabilidad, la idea de futuro, la posibilidad de proyectar sin miedo constante a caer. Y cuando eso se instala, lo que aparece es un tipo de subjetividad muy precisa. Sujetos siempre disponibles, siempre adaptables, siempre evaluados, siempre reemplazables. Eso tiene efectos psíquicos y sociales muy concretos. Produce intemperie, vivir sin red, vivir sin piso. Y la intemperie no produce libertad. Al contrario, produce ansiedad, hiperexigencia, competencia permanente, aislamiento. Produce vínculos frágiles, vidas organizadas alrededor del miedo, subjetividades entrenadas para soportar. Hay violencias que no hacen ruido, no son espectaculares, no salen en los titulares. Son las violencias de no poder parar, de no poder enfermarse, de no poder decir que no, de no saber si el mes que viene todo se desarma. Son violencias que se infiltran en el cuerpo, en el humor social, en los modos de trato, en la manera en que miramos al otro. Y después nos preguntamos por qué crecen la agresividad, el desprecio, la crueldad cotidiana, el goce con el daño y la intolerancia. Pero eso no aparece de la nada, se cultiva en contextos donde el desamparo se vuelve regla. El discurso que acompaña esta reforma es clave. La idea de que cada uno es responsable absoluto de lo que le pasa. Esto indefectiblemente termina impactando sobre los incentivos para trabajar y producir, haciendo que la economía deje de crecer
Al fin y al cabo, ¿quién querría esforzarse para que un burócrata o un holgazán se lleve los beneficios? Si te va bien, es mérito. Si te va mal, es falla personal. Ahí se produce un desplazamiento profundo. Se deja de hablar de derechos y se empieza a hablar de moral. Ya no sos sujeto de derechos. Sos gestor de vos mismo, emprendedor de tu vida, administrador de tu propia intemperie. Eso no empodera. Eso, por el contrario, aísla. Porque borra las condiciones reales, las desigualdades estructurales, las asimetrías de poder. Cuando se borra lo colectivo, el otro deja de ser alguien con quien me la juego y pasa a ser alguien contra quien compito, alguien que estorba, alguien que amenaza. Por eso, una sociedad que precariza masivamente no produce solo trabajadores más frágiles, produce vínculos más frágiles, familias más frágiles, comunidades más frágiles, democracias más frágiles. Cuando la vida se organiza alrededor de la supervivencia, se achica el deseo, se achica el pensamiento y la empatía. Y en ese clima crecen violencias que después nos horrorizan, pero que fueron previamente entrenadas en la desprotección, en el sálvese quien pueda, en la naturalización del descarte. Por eso creo que la discusión sobre la reforma laboral no puede agotarse en lo jurídico o en lo económico. Tiene que ser también subjetiva, ética y política, porque lo que está en juego no es solo cómo se trabaja, es cómo se vive, qué toleramos, qué naturalizamos, qué tipo de humanidad estamos dispuestos a legitimar. Si esto que dije te hizo pensar, te incomodó o te abrió preguntas, déjamelo en los comentarios. Me interesa mucho leerte. Compartí este video si te parece que suma a discutir con otros y suscríbete al canal si te interesa seguir pensando juntos estos cruces entre política, subjetividad, vínculos y violencias. Gracias por estar acá, nos vemos la próxima semana con nuestro próximo video.